que me ocupa ahora es la sociedad y economía de los reinos de la península ibérica. Esto es el eje fundamental para entender la transición, el periodo de crisis, periodo transicional del siglo XIV y del siglo XV, en el que se consolida, que es la Baja Edad Media, cuyo origen parte de finales del siglo XIII e incluso antes, en algunos casos, en algunos aspectos. La crisis en historia lo que supone son cambios, ¿vale? Cuando hablamos de crisis, en términos históricos, estamos hablando de cambios del periodo intermedio entre un momento y otro de la historia. Transformaciones, revoluciones, sustitución, en definitiva, de unas estructuras por otras. Y en general son procesos largos, salvo en algunos momentos puntuales en los que han sucedido hechos inesperados, lo que se llaman cisnes negros, que cambian el devenir repentinamente, pero normalmente los cambios son lentos. Las transformaciones estructurales son lentas. Para estudiar estas épocas de crisis es necesario hacer referencia a los aspectos socioeconómicos. En esta época bajo medieval, los aspectos socioeconómicos, los estudios están centrados sobre todo en los análisis de las rentas anuales y el efecto de estas rentas que provoca en las relaciones entre los dos principales grupos antagónicos del momento, que son la aristocracia y el campesinado, las tensiones que se producen, aunque hay otras tensiones también, como las que hemos visto a lo largo de todo este recorrido por el bajo medievo entre el poder monárquico, que trata de consolidarse, de centralizarse, de buscar la monarquía absoluta frente a los poderes aristocráticos que sirven de contrapeso y que están apegados a los privilegios feudales. Por otro lado están los aspectos políticos para estudiar estos momentos transicionales de crisis. Son los procesos, precisamente, lo que comentaba, los procesos de concentración del poder político y del perfeccionamiento de los medios institucionales, fiscales, militares, que darán lugar a nuevas formas de Estado. Estamos en el proceso de consolidación de nuevas formas de Estado, los nuevos estados de la Edad Moderna. En cuanto a la religión, es otro de los aspectos muy importantes que hay que estudiar en esta época. Se produce, paralelo a estos procesos, una crisis en las jerarquías eclesiásticas y religiosas que fomentarán un ambiente reformista que cristaliza a finales, en el caso de la península ibérica, en los reinos peninsulares, a finales del siglo XV con el reinado de los reyes católicos y esas reformas que pretendían, que he explicado en otro momento, que pretendían tener el dominio sobre el nombramiento de los puestos centrales dentro de la Iglesia. Se configura en estos momentos. Bien, en Europa, en el siglo XVI, sabemos el episodio de Lutero, muy relacionado todo con la ideología humanista y demás. En esta época, en este bajo medievo, lo que sucede es un primer momento de tensión dentro del seno de la Iglesia por el nombramiento de dos papas de forma simultánea, el cisma de Occidente. También está relacionado con estas crisis en las jerarquías, muy relacionado evidentemente con estas crisis en las jerarquías eclesiásticas. Y último aspecto que hay que tener en cuenta es el de los cambios ideológicos que tienen un reflejo en lo artístico, en el arte, en la arquitectura, en la pintura, en la escultura, en la literatura también. Todos estos cambios que se van recogiendo, que se van asimilando en la sociedad de esta época, los artistas evidentemente los reflejan en sus obras, en sus trabajos. La sensibilidad, la forma de percibir el mundo cambia y ello tiene un reflejo en el arte y en la creación intelectual. Los estudios normalmente se suelen centrar en los aspectos sociales, económicos y políticos.
obviando los otros aspectos como los religiosos o los artísticos y los cambios intelectuales. Pero además se suelen centrar en uno u otro aspecto. Sin embargo, lo idóneo, lo ideal para tener una visión acertada del momento, de por qué, de dónde parten, eso, de dónde se originan los cambios que se están produciendo, por qué se originan y cuándo se empiezan a originar. Para responder a esas preguntas hay que hacer referencia y tener una visión global de todos estos aspectos. Luego también hay que diferenciar entre los aspectos coyunturales a corto plazo, aspectos puntuales que aunque no hubieran existido, hacemos referencia a algún episodio puntual que aunque no se hubiera dado, el proceso hubiera seguido adelante, no interrumpía el proceso histórico. Y los aspectos coyunturales, que son los que realmente tenemos que estudiar, que son los aspectos de fondo, los profundos, los que transforman este modelo económico a medio y largo plazo. En general, los cambios estructurales en la Baja Edad Media los encontramos en un descenso, una contracción de la demografía y de la economía. Es una fase larga de contracción durante el siglo XIV, que ya se venía fraguando en el siglo anterior, pero que encuentra un momento, un acelerador, que es a mediados del siglo XIV, en concreto en la península ibérica, llega la peste negra en el año 1348, si mal no me equivoco, y tendrá una fase demoledora para la demografía durante 2 años y luego sucesivos rebrotes, como se dice ahora, en años siguientes, y no estará no tendrá un aspecto local hasta finales del siglo XIV. Esta crisis demográfica y económica no es consecuencia directa de la epidemia, pero sí que en ella encontró no un detonante, sino un acelerador más bien. Como causa y como consecuencia de estos cambios demográficos, económicos, digamos que hay una adaptación y una búsqueda de nuevas estrategias económicas y sociales. Por un lado, empieza a incrementarse la economía mercantil, ¿vale? Junto a ella, una economía manufacturera se intensifica también. Debido a ello, se generalizan los intercambios comerciales que trascienden de lo local, de lo comarcal, y empieza a haber intercambios a mayor escala y a mayor distancia también. Está muy relacionado este proceso con la expansión mediterránea, por ejemplo, en el ámbito de la Corona de Aragón, que buscaba ni más ni menos que el control de las rutas mediterráneas, con esas conquistas del reino de Sicilia, de Nápoles, el reino de Cerdeña y demás. Lo que quería era tener un control de las rutas para sus comerciantes, que estaban en una fase expansiva y pujante. Hay un auge en este siglo XIV también de las sociedades urbanas debido a la despoblación rural, al éxodo rural también, que buscaban mayor seguridad sanitaria en las ciudades, en donde tenía menor incidencia la epidemia, y ello a su vez genera otros procesos subyacentes, como el empoderamiento de las ciudades, la búsqueda de su protagonismo político también a través de, de los concejos, y que las monarquías tratan de limitar en las cortes, ¿vale? El mundo urbano estaba dominada por la aristocracia urbana. En Cataluña, por ejemplo, sobre todo en Cataluña, es la burguesía la que trata de dominar este mundo local, esta política local. Hay un aumento también de la moneda y una nueva fiscalidad. Esto lo voy a explicar ahora un poco más desarrollado. Los cambios económicos producen una
reorganización global de los espacios, una flexibilización de las relaciones comerciales, ¿vale? Un impacto en el mundo rural, ¿vale? Un aumento del uso monetario, que provoca a su vez un florecimiento del desarrollo de las actividades económicas, contribuyendo a los procesos de concentración del poder político, ¿vale? Los reyes recurren a los instrumentos monetarios para, a su vez, a estos instrumentos monetarios que estaban surgiendo, que estaban generalizándose, pues los utilizan para controlar y reforzar la fiscalidad y a sus súbditos, como sucede con Alfonso X de Castilla y León, que reinó entre el año 1252 y 1284, en la segunda mitad del siglo XIII. Para resumir esto, el nacimiento del Estado moderno se gesta antes de la crisis de la Baja Edad Media. Empieza a originarse. De ahí, por ejemplo, que Alfonso X incidió en el control de la fiscalidad. Por otros motivos, porque buscaba una nueva forma de política, tenía una nueva ideología más anclada al derecho romano, la figura del príncipe, que explicaré el príncipe como cabeza de un estado, de un territorio, y en base a ello pues emite una serie de jurisdicciones que también buscaba unificar la jurisdicción, elabora una jurisdicción para controlar el fisco a los súbditos y controlar el poder, quitando poder a los distintos señores aristocráticos. Decía que el nacimiento del Estado moderno se gesta antes de la crisis de la Baja Edad Media. Por lo tanto, no es una consecuencia de la crisis, sino que esa gestación desembocó en una crisis, agravada además por factores como la peste o las guerras, dando lugar a una catástrofe tanto social como económica como demográfica, que obligó a la sociedad a adaptarse a unos nuevos términos, a buscar nuevas estrategias, tanto en las relaciones sociales como en las relaciones económicas y demás, en todas las estructuras del ámbito humano, pues se buscaban nuevas estrategias, pero la crisis se produjo porque un tiempo antes había ya una intención de modificar esas estructuras con la introducción de nuevas ideas. Las ideas mueven las estructuras, mueven el mundo. Población y su reparto. Además, con el auge del comercio, esas ideas fluyen con mayor rapidez. Población y su reparto. En cuanto a las cifras de población, bueno, las crónicas son poco fiables, las crónicas de la época, porque dan una serie de cifras aleatorias, no se basan en ningún documento ni en ninguna contabilidad de población fiable. Sí que a la hora de estudiar la población, que en general el siglo XIV supone una contracción, pero a la hora de estudiarlo de forma pormenorizada, la única manera de hacerlo es recurrir a los censos fiscales y militares de la época, que daban una información parcial porque se referían a una parte de la población, o bien a los cabezas de familia, o bien una población de una zona determinada y demás. Entonces no tenemos una idea general, pero los datos que se tienen de la época, juntándolo todo y estudiándolo, apuntan a esa contracción, que fue bastante importante. La diferente distribución poblacional dentro de los reinos dio lugar a distintos a que la crisis afectara de distinta manera. La epidemia de la peste del año 1348, que
entró por el Mediterráneo y por Santiago de Compostela, al parecer se prolongó durante toda la segunda mitad del siglo XIV. Tuvo su punto álgido entre el año 48 y el año 50, donde se estima que pudo perecer un cuarto de la población en términos generales. ¿Vale? Luego tuvo otros momentos también de afectación importante entre el 61 y el 64, 71, 74, 81, 84, más o menos cada 10 años. Y finalmente en el año 1400 empezó a afectar ya de una manera mucho más local y focalizada en algunas zonas. Las consecuencias más importantes de esta crisis epidemiológica de la segunda mitad del siglo XIV fueron económicas y sociales, porque se encargan de agudizar las crisis que ya existían. Hay un descenso en general de la actividad económica, una desorganización del mercado de mano de obra en estos años en los que desciende, aumenta la mortandad, desciende la población, un descenso de la producción que conlleva un aumento de los precios y de los salarios también ante la escasez de mano de obra, y una búsqueda de nuevas estrategias económicas, búsqueda de nuevos mercados, abandono de los ya existentes, inflación, cambios políticos, aumento de las tensiones sociales y guerras. La peste también desorganizó el mundo rural, aumentando los despoblados e iniciando procesos de concentración de la población que aprovecharon los grandes señores, la iglesia y los grandes campesinos acomodados, que también los había, aunque eran los menos, y provocó una tensión entre campesinos y señores. La peste, por otro lado, también intensificó las prácticas ganaderas, como la trashumancia y el pastoreo. Por la falta de mano de obra, la actividad ganadera requiere mucha menos mano de obra para una producción y una rentabilidad suficiente, por decir una palabra quizás no sea la adecuada. Poca mano de obra, y la lana, además, este producto empezó a ser el producto estrella. Ya lo apuntaba en el siglo XIII, pero en el siglo XIV sobre todo empezó a derivarse gran parte de la energía económica hacia la producción ganadera, la producción de lana, que es una materia prima muy valiosa en los mercados internacionales, principalmente en Flandes, por lo que se destina toda la producción de lana al mercado exterior. Esto también afectó al desarrollo de la manufactura interna, de la industria lanera, de la industria textil interna, y a la economía en general, a pesar de los intentos de las Cortes por limitar la exportación de esta materia prima, por limitarla en número, en cantidad, se destinaba toda. Las Cortes intentaban que una parte se quedara aquí para facilitar la producción, porque se importaba producción. Teníamos posibilidades de hacerlo aquí, pero como no había materia prima, pues se tenía que importar, y se importaba la producción textil de fuera. A cambio de esta lana, pues no, nos traían productos manufactureros, textiles sobre todo, de fuera, lo que iba en detrimento de la economía productiva. Pero los grandes señores, que eran los propietarios de las cabezas ganaderas y los que dominaban la institución de la mesta, la encargada de regular las relaciones de la transhumancia, eh, se negaron en rotundo, y no permitieron que las Cortes, además que ellos la dominaban, tomaran esas decisiones por los beneficios que les reportaba la población. La peste estimuló la vida urbana también, que tenía, como decía, menos incidencia de mortandad,
y se concentraba en estos núcleos una mayor número de renta y de capitales. El poblamiento rural y urbano se modifica, por tanto, durante los siglos XIV y XV. Las zonas rurales sufrieron grandes despoblamientos debido a esta mortandad, a los cambios de modelos agrarios con estas concentraciones, el éxodo a las ciudades y la política de repoblación de los señoríos durante el siglo XV frente a los realengos, aunque estos también hicieron frente, fomentando a su vez la instalación de nuevos núcleos poblacionales dentro de sus territorios. Los señoríos se contraponen siempre a los realengos. Para entenderlo, los señoríos eran las zonas, las ciudades que estaban bajo jurisdicción de un señor, marqués, un conde, un aristócrata que tenía jurisdicción sobre un territorio. Es un proceso que se origina en la Edad Media. Y los realengos eran todas aquellas villas, ciudades y pueblos que estaban bajo la jurisdicción directa del rey, de la realeza. Con lo tal había una, una dualidad, una cierta confrontación entre realengos y señoríos. Los núcleos urbanos en el siglo XV, sobre todo, producto de estos cambios que suceden durante todo el siglo XIV, aumentan su número en términos poblacionales. Además, debido a este aumento de su población, empiezan a acumular mayores rentas de origen rural, es decir, las rentas que se originaban en el mundo rural se desplazan en parte al mundo urbano, a las ciudades. Se consideraban ciudades todos aquellos núcleos que tenían más de 1000 habitantes, unos 200 hogares, ¿vale? Y el 80% de la población, sin embargo, seguía viviendo en el ámbito rural. ¿Vale? Que es un proceso que se intensifica, la mayoría de la población seguía viviendo, no se vaciaron los pueblos de repente y se desplazaron todo el mundo a vivir a la ciudad, no, fue así, pero sí que hubo un aumento que tuvo sus consecuencias. En cuanto a la economía, hay que decir que en el siglo XIV y en el siglo XV, como en los siglos posteriores, la base de la economía era la producción agraria. Sin embargo, durante la Baja Edad Media se desarrollan focos de economía urbana. Estamos dando los primeros pasos hacia el capitalismo, hacia la economía de mercado, de capital. Se desarrollan, por tanto, focos de economía urbana. Se intensifica el uso de la moneda y otros y se potencian y se intensifican también otra serie de productos propios de la economía capitalista, productos de mercado financiero. Todo esto se relaciona entre sí, el uso de la moneda, de productos bancarios, productos financieros, originan redes de comercio y de actividad y dependen de las producciones del mundo rural, aunque luego con la intensificación de estos instrumentos lo que hacen es influir sobre la producción rural. Como veremos, poco a poco la producción rural va cambiando su objetivo. Se va destinando cada vez más la producción agraria al comercio más que a las necesidades alimenticias locales. Todo este desarrollo encierra diferencias regionales entre unos lugares y otros, evidentemente. Por ejemplo, en Cataluña la economía mercantil se desarrolla mucho antes que en otras épocas, que en otras zonas de la propia Corona de Aragón y de Castilla, sobre todo, por su eminente orientación hacia el Mediterráneo. De hecho, fueron los grandes impulsores de la expansión mediterránea de la Corona de Aragón, los catalanes y dentro de los catalanes los barceloneses, Barcelona, ¿vale? Esta orientación mercantil, este desarrollo de su economía durante el siglo XIV, su economía mercantil, hizo que las crisis del siglo XIV
pues tuviera un efecto menor, hasta que estalló la guerra civil allí debido a otros procesos también, debido a otros procesos de crisis, de cambio, de luchas entre, por un lado, campesinos, los países de remensas, que estaban también luchando por liberarse de esas instituciones feudales que les ataban a la tierra, y por otro lado también por la lucha entre los poderes urbanos burgueses ligados precisamente a la economía de mercado y la vieja aristocracia, que no permitía que estos burgueses entraran en las instituciones para dirigir la política o para influir en la política. La guerra civil supuso un punto de inflexión en cuanto a la economía de Cataluña, ya que supuso la ruina del Principado y no se recuperó hasta el reinado de Fernando II, reinado del rey católico. Hasta aquella época no empezó a recuperarse, tuvo un gran bache. La guerra civil de 1462 a 1472, y fue prácticamente una década después cuando empezó a recuperarse la economía. En Valencia, también en el Reino de Valencia y en la ciudad de Valencia como cabeza, como ciudad principal de todo el reino, la economía mercantil tuvo su auge ya en el siglo XV, siendo y constituyendo un importante centro financiero por sus relaciones con las ciudades mercantiles de Italia y de Castilla. Valencia se erigía como la salida natural a los productos de Castilla por mar, con lo cual se intensificaron esas relaciones comerciales con Castilla, pero también supuso un lugar de encuentro de financieros del ámbito mediterráneo, sobre todo cuando Barcelona decayó en la guerra civil, tomó de alguna manera el relevo y ya empezó a copiar y a adaptar estos nuevos modelos de las principales ciudades mercantiles de Italia. En Mallorca se produce también un auge, pero una caída rápida, todo durante el siglo XIV, debido principalmente a las tensiones entre el mundo rural y el mundo comercial, y sobre todo por el control que ejercieron sobre Mallorca los mercaderes catalanes. Y en Castilla, el desarrollo de la economía mercantil en Castilla, la economía estuvo en decadencia hasta finales del siglo XIV, pero tuvo una fuerte pujanza durante el siglo XV. Esta pujanza económica favoreció el desarrollo, por ejemplo, de la costosa política que llevaron a cabo los reyes católicos. La Reconquista valía mucho dinero, pero bueno, estaban las arcas en ese momento en mucha mejor situación que en épocas anteriores debido al desarrollo de esta economía mercantil, sobre todo a partir del año 1460. Y esta expansión se frenó ya a principios del siglo XVI, en los primeros años del siglo XVI. En el 1501 ya empezó a haber un parón económico. La economía mercantil de Castilla se basaba en el modelo de propiedad de la tierra y sobre todo en la exportación de lana, que beneficiaba principalmente a esta aristocracia que era la propietaria de los grandes rebaños. La ciudad de Burgos se constituyó durante esta pujanza comercial con la exportación de la lana castellana como el centro financiero de Castilla, centro comercial, mercader de Castilla, desde donde se trataba y se lanzaba hacia los puertos de salida con destino a Flandes toda esta producción. Los puertos de Castilla eran las 4 villas de cántabras, pues el puerto de Bilbao, si no recuerdo mal, el puerto de
de Gijón, creo, si no estoy equivocado. Eh, Voy a hablar de eh, la principal eje de la economía. Seguía siendo la agricultura, como he dicho. Y la agricultura durante estos siglos, el siglo XIV, eh, sufre una serie de cambios basados en tres factores principales. Por un lado, la crisis poblacional. Los despoblados que se suceden en el mundo rural por incremento de la mortandad eh, provocan un descenso de la demanda y un mayor abandono de tierras, que dio lugar a un aumento de los costes, de los precios y de los salarios por la escasez de mano de obra y el descenso de la producción. Por tanto, durante el siglo XIV la tendencia era al descenso de las rentas agrarias, que dio lugar a la búsqueda de nuevas estrategias económicas, de nuevas relaciones laborales, que provocó, a su vez, tensiones sociales. Por ejemplo, los propietarios de la tierra buscaban, ya que habían perdido gran parte de la rentabilidad de épocas anteriores, hicieron algunos cambios como la cesión de los usufructos en tiempos más cortos, los cobros en especie para evitar la inflación, y cuando podían ejercían los derechos jurisdiccionales que les correspondían para aumentar los ingresos y fijar campesinos a la tierra. Búsqueda de nuevas estrategias que provocó esas tensiones, evidentemente. Buscaban aumentar los ingresos a costa del campesinado, y el campesinado, que estaba en una situación siempre bastante mala en general, pues se tensiona. Durante el siglo XV, que hay una mejora evidente de la economía en general, la aristocracia vuelve a recuperar la inversión en las tierras, introduciendo además innovaciones agrícolas. En un proceso de concentración de tierras que ya se venía dando durante todo el siglo XIV, lo que provocó también más conflictos entre jornaleros y propietarios. En este caso estoy hablando de los solariegos, los hombres de Behetría, en Castilla, campesinos, los payeses de Remensa, en Cataluña, campesinos, y los irmandiños gallegos, que provocaron una serie de episodios de revuelta bastante documentados y conocidos. Todos ellos eran campesinos ligados a la tierra, y que no habían conseguido liberarse de ese yugo feudal debido a estos cambios del siglo XIV en las estrategias de los propietarios de las tierras. Otro de los cambios agrarios importantes fue el cambio en la orientación de los cultivos. Se buscaban cultivos que tuvieran una salida comercial. Ya no se orientaban al consumo local, a cubrir las necesidades locales, sino que se pasa a comercializar toda la producción o gran parte de la producción agraria en mercados urbanos y exteriores, que otorgaban una mayor rentabilidad. Y además se empezó a invertir en actividades agrarias con productos financieros, mediante préstamos, por ejemplo, a largo plazo. Con lo cual, de alguna manera, se capitalizaba el campo. El mundo rural empezaba a entrar también en la economía de mercado, la economía capitalista. Y otro de los grandes factores que, en cuanto a los cambios agrarios, fue el auge de la ganadería. Es muy importante, bueno, los tres son muy importantes, pero se dio especialmente en la corona de Castilla, en el reino de Castilla. El ganado suponía en sí mismo una especie de moneda de cambio. Era un pago aceptado, además, que el ganado requería mucho menos mantenimiento, mucha menos mano de obra que la agricultura. Y
Por otro lado, también era más fácil de defender ante hostilidades bélicas, hostilidades militares. De hecho, los pastores en muchos casos eran también guerreros. Esto es muy ancestral, esto viene de muy atrás. Pero este hecho dio lugar a que tuvieran cierto poder, se posicionaran con cierta fuerza dentro de los concejos, en puestos de influencia, que a su vez trataban de manejar para favorecer, para que las decisiones favorecieran a la industria ganadera. Antes del siglo XIII se habían originado agrupaciones de ganaderos y mestas locales para defender el ganado, buscar nuevas tierras de pasto y organizar la transhumancia ante la falta de pastos propios por el aumento constante de las cabezas de ganado y por tanto del descenso de las tierras de pastos. Los grandes propietarios obtuvieron privilegios de acceso y exención de impuestos en el tránsito del ganado. De mano de la propia monarquía, que también se favorecía de alguna manera a través del pago de impuestos y demás. Las disputas que se crearon originaron una institución clave en la Baja Edad Media, que fue el honrado Concejo de la Mesta, la Baja Edad Media de Castilla. Fue reconocido esta institución por Alfonso X en el año 1273 y se encargaba, su motivo fundacional fue el dirimir conflictos, respetar los privilegios reales que otorgaba el rey, y a cambio la corona obtenía beneficios de esta actividad en forma de tasas, con lo cual se encargó de favorecer su desarrollo y de proteger la institución de la mesta. La ganadería, ¿por qué era tan rentable? Pues ya lo he explicado, porque necesitaba muy poca mano de obra, por el aumento de la demanda de lana en los mercados de Flandes, sobre todo durante el siglo XV, pero ya en el siglo XIV, que era cuando se estaban buscando estas nuevas estrategias ante la gran crisis que se sucedía, encontraron una manera de exportar toda la producción. A cambio tenían que importar manufacturas a un alto precio, pero aún así seguía siendo muy rentable para los grandes señores, que eran los propietarios de las grandes ganaderías. Las cortes en algún momento intentaron limitar la exportación porque vieron que se estaba generando un problema exportando toda la lana a Flandes, que era la falta de manufacturas propias en detrimento de la industria local y propia. Pero los grandes propietarios no asumieron esas iniciativas de las cortes, se negaron en rotundo a cualquier tipo de limitación a sus pingües beneficios a través de la exportación de la lana. El desarrollo de la industria mercantil se dio provocó un aumento del tráfico marino, del transporte marino, en detrimento del transporte terrestre, y un aumento, un incentivo para el desarrollo de las distintas actividades mercantiles. En Castilla se produjo un descenso de las ferias anuales a favor de los mercados semanales y del comercio fijo. Es decir, el comercio empezaba a tener tal importancia y tal capacidad de generar beneficios que ya no era algo puntual establecido una o dos o tres veces al año, sino que ya los mercados eran regulares de forma semanal en todos los concejos. Es una costumbre, una forma de economía ancestral que perdura en nuestros días. Todos los pueblos hay un día que se celebra un mercado. Pues eso viene de allí, del establecimiento de estos mercados semanales y de comercio fijo. La feria de Medina del Campo, la más importante feria durante toda la Edad Medieval, seguía funcionando 2 veces al año, en mayo y en octubre, y se consolidaba como un punto de encuentro, pero ya para tratos
para grandes tratos, tanto de mercancías como de capital. Se crean cofradías y hermandades de mercaderes, con jurisdicción en manos de un almirantazgo, un puesto de un alto funcionario, supongo que nombrado por el rey, ahora mismo no tengo datos de ello, para controlar estas cofradías y estas hermandades de mercaderes, sin duda muy importantes. En Aragón, el comercio estaba organizado a través de casas y sociedades mercantiles. La actividad comercial se centralizaba en las lonjas. Las lonjas, edificios ostentosamente decorados en aquella época, algunos perduran, son muy bonitos, son edificios dignos de visitar por esa ostentación en su edificación, precisamente por la importancia que tenían, ya que centralizaban todo el comercio en Cataluña. Los mercaderes se organizan como al modo de las ciudades comerciales italianas. Las sociedades que se crearon seguían los modelos de comanda y compañía, que permitían la concentración de capitales y la diversificación del riesgo. Todo esto nos suena a muy economía actual, y es que parte de ahí, aquí está empezando el capitalismo, empieza aquí, y por eso toda esta diversificación de riesgo, concentración de capitales, sociedades mercantiles, todo esto viene de esta época medieval. La monetización del sistema económico se dio en general en todos los reinos de la península ibérica. A partir del año 1250, por ejemplo, se generaliza el uso de vellón, que era una moneda con poco valor intrínseco y que sobre todo se incrementa su uso durante el siglo XIV y durante el siglo XV. Generó un aumento de los procesos inflacionistas, que fueron de alguna manera controlados o frenados por los reyes castellanos, actuando sobre esta moneda, reduciendo cada vez más su valor intrínseco. En Aragón, la moneda de vellón estaba mucho más limitada que en Castilla, y las monedas de oro y plata eran muy escasas por su alto valor. En Castilla, a partir de los reyes católicos, las monedas de oro y plata tienen menos valor por la abundancia de este material que venía de América. En el siglo XIV se desarrollan toda una serie de productos financieros para el comercio, como depósitos, préstamos, títulos de deuda, que en Aragón, por ejemplo, que está más desarrollado todo este compendio de productos mercantiles y financieros, están garantizados desde mediados del siglo XIV. Junto al desarrollo de estos productos se ponen en marcha las primeras medidas económicas, las primeras políticas económicas como tal. Los poderes, el poder real, la monarquía empieza a actuar, a manejar la economía mediante políticas como para evitar abusos, usuras, limitar las tensiones producto derivada de la actividad bancaria, y en general se aplicaban toda una serie de principios premercantilistas por parte de los reyes. Estimularon, por ejemplo, la libre circulación de cereales y otros productos en el interior de los reinos, y desarrollaron un compendio fiscal basado en la actividad comercial, creando una red de aduanas y alcabalas sobre la compra y venta, sobre todo en Castilla. En Aragón se inicia el cobro de las generalidades, que se llaman, sobre el tráfico mercantil y el control de la manufactura textil. Para acordarnos de este asunto, por ejemplo, podemos hacer referencia al IVA actual, ni más ni menos. Es una manera de recaudar
actuando sobre los precios, sobre el mercado directamente, recaudar sobre los nuevos productos. ¿Vale? El desarrollo de la economía mercantil durante la Edad Media se produjo en estos siglos XIV y XV, ya que aumentaron las transacciones comerciales y los lugares donde éstas tenían lugar. Cabe destacar que se produjo esta intensificación del transporte marítimo frente al terrestre. Bueno, todo esto ya lo he explicado, la moneda de Bellot, los principios premercantilistas, la actuación, las políticas económicas y demás. Ahora voy a hablar un poco de las actividades comerciales y manufactureras, que se desarrollan principalmente en los núcleos urbanos, con gran importancia de la artesanía. Gran importancia, tal que se generan una serie de mecanismos para supervisar los oficios, los menesteres o las artes de cada rama o actividad por parte de los poderes municipales, usando varios modelos. Uno de ellos, como herencia de la época andalusí, contaba con la figura del almotacén, que era el encargado de controlar, era una especie de policía del artesanado, de controlador, ¿vale? Para mantener el orden en las actividades urbanas. Luego había inspectores de calidad también de cada oficio. Y otro modelo, más ligado al mundo europeo, estaba organizado en gremios, en corporaciones con autonomía para fijar algunos aspectos de la actividad, como la disciplina, la duración de jornadas, los talleres que podían establecerse en un núcleo, precios, la calidad, para resolver litigios también que pudieran surgir. Cada actividad, cada oficio tenía su propia cofradía, con un doble objetivo, asistencial y piadoso, y también a veces para servir de representación institucional. ¿Vale? En Castilla no tanto, en Castilla estaban al margen del poder local, sin embargo en Aragón sí que tuvieron capacidad de participar en los consejos municipales. Bueno, las autoridades municipales intervenían en la artesanía, pues para cuestiones que afectaban al desarrollo de la ciudad, como que hubiera suficientes productos, el avituallamiento, por ello controlaba los niveles de producción, por ejemplo, ¿vale? Cómo se almacenaba, dónde se almacenaban los productos, cuáles eran los productos básicos que no podían faltar y demás. Todo eso daba lugar a que hubiera un control de los ayuntamientos, aunque existieran estas corporaciones. Sin embargo, sí que había un control por parte de los concejos, de los municipios, de los poderes locales. Hay que destacar, por ejemplo, en Cataluña, la aparición del imperio de los mercaderes catalanes. El imperio de los mercaderes catalanes es ni más ni menos que el comercio mayorista, para entenderlo, ¿vale? Que se inicia ya a finales del siglo XIII. Se inicia este comercio mayorista a través del tráfico marino, de ahí la importancia del control de las rutas del Mediterráneo entre Barcelona principalmente, Tarragona y otros puertos menores, pero sobre todo Barcelona. Establecían rutas comerciales para llenaban los barcos con destino al Magreb, a Grecia, Próximo Oriente, Sicilia, Cerdeña, Nápoles, incluso alcanzando Castilla, Portugal, Inglaterra y Flandes, bordeando el estrecho del Mediterráneo en su ruta por el Atlántico. Este tipo de comercio alcanzó tal importancia que terminó por absorber las actividades comerciales mallorquinas. De ahí el auge y la decadencia tan rápida de Mallorca, porque en poco tiempo estuvo supeditada a los mercaderes catalanes. Y fue de tal magnitud este comercio mayorista que hubo que
alquilar barcos a los puertos del Cantábrico, como los puertos vizcaínos, a las zonas vizcaínas. Los barcos, por ejemplo, salían del puerto de Barcelona cargados con productos textiles que, que vendían los artesanos catalanes, manufacturas de otro tipo, de cera, en fin, todo lo que podían, cuero, azafrán, y en sus rutas se practicaban tráficos triangulares, es decir, tenían escalas a medio camino o escalas intermedias donde vendían y aprovechaban para vender esos productos que llevaban, comprar otros, eh, eh, los puertos de destino vendían lo que llevaban y aunque en general el saldo no era positivo, había pérdidas, pero luego se compensaba con la reexportación de los productos que traían de aquellos puertos finales. Es decir, había una serie de intercambios comerciales a mitad de camino. Al final lo que hacían era vender la producción que llevaban en el barco, que ya la tendrían apalabrada de antemano, compraban otros productos manufactureros en estas ciudades del norte de África, del Atlántico, de Inglaterra, de Flandes, y luego esos productos que traían de aquellas zonas, que compraban a un precio barato, que habían intercambiado por otros productos, los reexportaban de nuevo y ahí era donde estaba el verdadero beneficio. Curioso, ¿eh? Cómo se desarrolla todo la economía mercantil. Hay que destacar el desarrollo mucho más rápido y más temprano y más evidente en la Corona de Aragón, sobre todo en Barcelona, en Cataluña en general, pero sobre todo en Barcelona. Valencia, más tarde, también se constituye como un importante centro mercantil, ya durante el siglo XV, como he dicho anteriormente. Favoreció en algún momento por la decadencia comercial del puerto de la ciudad de Barcelona tras durante la guerra civil, que le costó al menos una década en recuperar, pero ya Valencia había ocupado una posición preeminente en el comercio, adaptando además sus estructuras a las ciudades, al modo de las ciudades comerciales tipo Génova, Venecia, de Italia principalmente. El comercio castellano con el Mar del Norte alcanzó su mejor momento a finales del siglo XV, en el último tercio, con una gran flota, siendo los principales puertos de Castilla, pues Vizcaya, Guipúzcoa, sobre todo Bilbao. En Guipúzcoa, pues supongo que el puerto de Irún, a lo mejor, el de Donosti, y las cuatro villas cántabras. ¿Vale? El destino principal de los productos, la lana fina del país, el hierro vizcaíno y cántabro, el vino, tinturas, cuero, aceite, era Flandes, Brujas y Amberes, a finales del siglo XV, importándose a cambio lo que comentaba antes, pañería flamenca, inglesa y francesa, lienzos, tapices, manufacturas de metal y vidrio y metales escasos en Castilla, como materia prima, como el cobre, el estaño y el plomo. Se organizaban flotas por motivos de seguridad que salían en primavera y regresaban en octubre. También tuvieron como destino los puertos de Normandía, de Bretaña, La Rochelle, Burdeos, Bayona y al otro lado de Castilla los puertos de Sevilla y Jerez. Sevilla, que tiene un gran puerto fluvial con salida al mar a través del río Guadalquivir, y Jerez conocieron un gran esplendor gracias a su posición central entre el Mediterráneo y el Atlántico, entre Europa y África, una posición estratégica como zonas de escala. Bien. Para terminar el vídeo voy a hablar de la sociedad. Durante la Baja Edad Media hubo importantes transformaciones sociales también, basadas en fundamentos ideológicos y morales que sustentaban las relaciones sociales. Aunque no aparece un sistema social nuevo, esto hay que tenerlo muy claro también, sí que se renueva y se fortalece lo que es el antiguo régimen, basándose
en una organización social fundamentada en principios religiosos que de alguna manera justificaban situaciones difíciles de entender si no estuvieran los motivos religiosos de por medio. ¿eh? Y la existencia de grupos privilegiados se explica atendiendo a su función con la sociedad, por ejemplo la función guerrera y política de la aristocracia y la función religiosa del clero. En una sociedad tan influida por lo religioso, las minorías de otras religiones pues, tenían un difícil acoplamiento. Las minorías en los reinos peninsulares principales eran los judíos y los musulmanes. Y las acciones contra esto fueron bastante generales y continuas. Los musulmanes, que era un grupo sometido, no sufrió represiones violentas de modo general, al menos hasta una época más avanzada ya con los episodios de las Germanías, ya en el siglo XVI. Pero era habitual que ocuparan los escalafones más bajos de la sociedad, estuvieran en situaciones muy desfavorecidas con respecto a otros grupos, por lo que finalmente la mayoría de ellos optaron por las conversiones con la política de los reyes católicos. Y más tarde, en Castilla sobre todo, más tarde se dieron esas conversiones al cristianismo en Valencia. Por su parte, los judíos padecieron un deterioro mucho mayor. Partían de una situación bastante favorable por su privilegiada situación económica en general y por los puestos estratégicos que ocupaban en la sociedad. Pero tuvieron un deterioro que concluyó en el siglo XV con su expulsión en masa. En 1492, sabemos, en Castilla y en 1498, por ejemplo, en Navarra, bajo el argumento que así se garantizaría la paz social y se acabaría con la influencia de los judíos sobre los que se habían convertido al cristianismo voluntariamente. Luego, los ataques contra los judíos no pararon con su expulsión y empezaron a darse contra los conversos, creando la institución de la Inquisición precisamente para controlar la actividad de los conversos a los que se les acusaba de practicar el criptojudaísmo o prácticas religiosas en secreto. Bueno, hablando de los grupos, de los estamentos, tenemos la nobleza y la aristocracia, nobleza de sangre y muchas personas que compartían privilegios y características propias del estamento, como muchos castellanos de Castilla, y sus principales características son la percepción de rentas agrarias, la participación en la comercialización de productos agrícolas y ganaderos, el protagonismo político y las rentas derivadas que obtenían tanto de la actividad militar como lo relacionado con el poder político que ejercían en las instituciones reales y eclesiásticas, sobre todo a través de las órdenes militares, en los señoríos, en las administraciones locales, etc. A todo esto hay que sumar el conjunto de honras, de libertades, franquezas, exenciones, privilegios de los que disfrutaba este grupo, junto a las leyes suntuarias, leyes que estaban destinadas al uso de ostentación tanto en ropas, joyas y demás, para distinguirse del resto de la población. Tenían una serie de comportamientos característicos inspirados en los ideales de caballería que traspasaban lo personal y definían a los nobles por sus relaciones entre sí y con el resto de la sociedad. Se trataba sobre todo de linajes por línea patrilineal, ¿vale? Que buscaban asignar funciones diferenciadas a los hombres y a las mujeres del grupo y se mantener unido el conjunto de su patrimonio, de la renta, de los privilegios, cuando heredaban a través de la figura del mayorazgo.
que esto se institucionalizó unos siglos antes. El mayorazgo era ni más ni menos la forma de heredar por el primogénito. En torno a los nobles había una red de clientes integrados por miembros de la unidad familiar, criados, allegados, vasallos, que estaba basada en la solidaridad, de modo que los bandos se fundamentaban en alianzas y enemistades de base familiar. Los reyes eran los primeros nobles del reino, por lo que aceptaron y fortalecieron este grupo, aunque en ocasiones limitaron su influencia, en tanto que limitara el poder real. De hecho, fue uno de los motivos de fricciones durante todo el siglo XIV y XV, de hostilidades. El reino de Castilla en los siglos XII y XIII empezó a originar una sustitución de la vieja nobleza por otra nobleza nueva, de servicio, principal beneficiaria de la multiplicación de los señoríos jurisdiccionales nobiliarios. En Navarra y en Aragón, por contra, también se renovó la alta nobleza, aunque no había una autoridad real fuerte que le hiciera de contrapeso, por lo que el abuso de poder sobre los campesinos fue mucho mayor. La media y la baja nobleza estaba sobre todo distribuida por las villas y ciudades. Controlaban el poder político de las mismas, y eran los que se llaman hidalgos, caballeros nobles, caballeros de gracia y demás. También había conflictos sociales dentro de la nobleza. Las prácticas de las tomas, la apropiación de otras jurisdicciones. Las tomas eran usurpaciones de rentas reales y consistían en que nobles de elevado rango se apropiaban de tributos que debía recibir la hacienda real, a cuenta de sueldos que no habían cobrado y que debían pagar los contribuyentes. La apropiación de jurisdicciones también era autorizada por los reyes mediante una carta de privilegio, aunque a veces no tomaban permiso de nadie, lo hacían directamente, en la que se establecía que un territorio que era dominio real pasase a formar parte de un señorío. Ello motivó que se creasen nuevos señoríos y se ampliasen los existentes, ante el descontento de las ciudades que perdían territorio y eran desoídas en sus protestas en las cortes. Grupos sociales urbanos. Las ciudades y las villas eran entes jurídicamente distintos del mundo rural, sujetos en su mayor parte al régimen señorial, aunque en realidad tenían mucha relación con el campo, ¿vale? No estaban divididas en lo práctico. Las sociedades urbanas tenían sus propias características, una dedicación económica, sobre todo volcada al mundo de la artesanía, al comercio, a los servicios, mayor peso de la riqueza mueble, diversidad de profesiones, situaciones de marginalidad variadas y frecuentes. El 3% de los vecinos eran los que formaban las élites urbanas. En Castilla eran los caballeros y hombres buenos, los ciudadanos honrados en Aragón. En torno al 25% disponían de un nivel medio de renta en estas ciudades porque tenían una profesión sólida, y el 70% eran artesanos, comerciantes, asalariados, más o menos podían tener un empleo estable, pero no tenían capacidad de ahorro, vivían al día. Y luego por debajo de ellos se situaban los que estaban alojados en casas de otros, pagándoles un dinerillo, servicios o lo que fuera, y los grupos marginales. En las ciudades también había una buena parte del clero y de las minorías judías y musulmanas, y algunas veces también se establecían mercaderes extranjeros, como por ejemplo un importante grupo de genoveses que se establecieron en Sevilla. En Castilla la élite de las sociedades urbanas eran aquellos que tenían el poder político local con privilegios jurídicos y fiscales. Era la pequeña nobleza que estamos hablando, grandes mercaderes y oficiales de la corona. En Aragón
Sin embargo, la situación era distinta. La nobleza había conservado formas de vida rural e incluso cuando vivía en las ciudades no participaba del gobierno municipal. Intentaban de todos modos asimilarse a la nobleza. El resto de la población lo formaba el común, la gente común, la gente normal, sin ningún tipo de franqueza ni privilegio. Había frecuentes conflictos sociales, por ejemplo, en este mundo urbano. eh, Había problemas derivados entre cristianos viejos y nuevos. Y bueno, hubo algún episodio que no voy a mencionar, pues ya me estoy extendiendo mucho, algún episodio violento. Los campesinos suponían el 80% de la población de la época, aunque desconocemos en gran parte son más desconocidos en general, vamos, su cotidianidad. En algunas zonas, con los cambios económicos y la apertura al comercio, algunos campesinos consiguieron mejorar su situación y tuvieron cierta capacidad económica, llegando a comprar tierras y ganado, recibir rentas por el arrendamiento de otras y de alguna manera a través de esta riqueza pues entrar a formar parte de los gobiernos locales, de los poderes locales. Tenían una fiscalidad, esa apertura a su posibilidad de comerciar y demás dio lugar a que sufrieran una mayor fiscalidad, lo que en muchos casos suponía que los beneficios que obtenían por un lado los tenían que pagar por otro, al fisco. En general, la posición económica de los campesinos, aunque hubiera mejorado, no era buena tampoco, ni de estos que llegaron a tener tierras propias y demás. Algunos vivían ciertamente, al parecer, de una forma precaria. Los que no tenían nada, evidentemente, era mucho peor, los jornaleros y campesinos sin tierras o con pequeños terrenos que no le daban sino para subsistir. La mayoría de ellos vieron reducir sus libertades debido a estos procesos que he explicado antes de intentos de fijación a la tierra y de aplicar jurisdicciones en forma de elevar el pago de impuestos, el pago de rentas de las tierras y demás. Esto provocó situaciones de luchas sociales, como por ejemplo el episodio de los remensas en Cataluña, que fueron uno de los motivos de la guerra civil. La situación de los remensas no terminó de solucionarse hasta el reinado de Fernando II, ya en el año 1486, con la sentencia de Guadalupe, ¿vale? En la que se fijaba un precio para su desafección de la tierra y que podía pagar además a plazo, y la eliminación de los malos usos. Y bueno, con esto voy a terminar este importante aspecto de la Baja Edad Media, la economía y la sociedad. Como hemos visto, muy importante porque son los que definen la estructura de esta época, de cambios, de crisis y de camino, de cierre de una etapa y apertura de otra, pero entre medias hay 2 siglos y medio de lucha, de resistencias a estos cambios y de innovaciones, para resumir mucho todo esto que he hablado.